Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Giordano. Sí, yo voy a usar el tiempo de Izquierda Socialista como parte del Frente de Izquierda para hacer algunas preguntas y mostrar este contraste del país que pintó el señor ministro con la realidad y con algunas respuestas que nos ha dado de las preguntas que le hemos formulado. Vamos a tomar un caso que fue muy importante porque el conflicto docente y el tema de la educación pública, donde el ministro fue parte de una campaña del Gobierno Nacional, del gobierno de Mauricio Macri, la gobernadora Vidal, los distintos gobernadores de signos políticos distintos, como por ejemplo Alicia Kirchner, que gobierna Santa Cruz, que hasta el día de hoy le está ofreciendo solo el 3% de aumento a los docentes que siguen de paro. Hubo una campaña oficial contra los docentes y la educación pública diciendo que los paros docentes de los maestros habían llevado a lo largo de 20 años a la destrucción de la educación pública y que los docentes con sus paros tenían de rehenes a los chicos que no podían estudiar. Ahora formulamos preguntas concretas alrededor de este tema y una de ellas fue, varias, pero una de ellas fue ¿cuántas son las faltas de vacantes? Es decir, los alumnos que quieren ir a estudiar y no pueden estudiar porque no tienen vacantes en la educación pública, en la escuela pública. Y se nos contestó que hay en esa situación 1.248.000 alumnos, 425.000 en el nivel inicial, que no tienen posibilidad de ir a un jardín, y 823.000 adolescentes que no pueden ir a una escuela secundaria. Es decir, quieren estudiar y no pueden porque no hay escuela pública. Hicimos otra pregunta, ¿cuántos docentes y directores de escuela hacen falta nombrar para la demanda educacional que hay en el país? Se nos contesta que hay 69.800 designaciones que no se hacen, de docentes y de directores de escuela. Y cuando preguntamos cómo es el nivel de infraestructura de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, de 11.000 y pico, se nos contesta que 7.300 de ellas, es decir, el 65%, tienen problemas de infraestructura, es decir, como se dice normalmente, se caen a pedazos y por eso muchos niños o alumnos pierden días de clases a nivel del año. Entonces la pregunta es, si no se construyen las escuelas, si no se designan los docentes para dar clases, si no se nombra personal, ¿cómo puede ser que el gobierno haya llevado adelante una campaña tremenda contra los docentes que son los responsables de todo lo que pasa en la educación pública? Al revés, todos estos datos le están dando la razón a los docentes y a la izquierda que dijimos, los docentes con sus paros no son los responsables de nada. O sea, es el derecho legítimo que tienen para defender su salario y la educación pública. Los que vienen destruyendo la educación pública son los gobiernos desde hace 40 años y que el gobierno nacional ha emprendido otra cruzada desde que asumió. Segundo, otro flagelo, el ni una menos, el flagelo que sufren las mujeres por el solo hecho de serlo. El día sábado 3 hay una nueva marcha, 3 de junio, ni una menos, miles y miles de mujeres en buena hora en todo el país para seguir con sus demandas. Preguntamos en concreto cuánto se destina para combatir la violencia de género. Y el gobierno ratifica que se destinan solo 4 pesos con 21 centavos por mujer por año para combatir la violencia de género. El documento que se va a leer el día 3 dice, hay plata para pagar la deuda externa, pero no hay plata para combatir la violencia de género. Cuando el propio ministro reconoce de que el gobierno se endeudó en 97.000 millones de dólares y el endeudamiento global es de 275.000 millones de dólares del país, aparte de que se subsidia a la petrolera y otros temas que hemos preguntado y se nos ha contestado. ¿Cómo puede ser entonces que una mujer reciba ese monto miserable que supuestamente estaría esa plata para combatir el flagelo de los femicidios? No hay refugio, por eso nuestra diputada Laura Marrone ha presentado un proyecto de ley en la legislatura de la ciudad para que por lo menos haya un refugio en cada comuna y créditos accesibles para acceder a una vivienda cuando esa mujer es amenazada de muerte por un femicida y no tiene posibilidades de ir
a refugiarse en algún otro lugar. O Mónica Slotarwe, que es nuestra diputada en la provincia de Buenos Aires, que con su casa que abraza con las trabajadoras ferroviarias tuvieron que hacer un refugio porque el gobierno no brinda ni lo mínimo indispensable. Alrededor de esto hicimos una pregunta también. Si no hay plata para la violencia de género, ¿por qué el gobierno sigue subsidiando con 40.000 pesos mensuales el ingreso de los obispos y de subsidios a colegios confesionales, en los cuales uno de ellos, el Próbolo de Mendoza, está denunciado por curas pedófilos, curas que abusan sexualmente a los alumnos que tienen, en este caso, sordomudos, alumnos sordomudos? El Estado financia y aporta con plata nuestra a la iglesia y a los curas, que son sinónimo de abusadores sexuales, sino... ¿Cómo? Ah, son macanas, mira vos, son macanas, o sea, por eso le por estamos favor, preguntando, diputado, o sea, son no macanas, que en el Próbolo hay cerremos. curas pedófilos traídos muchos del Vaticano, Diputado. traídos muchos desde el Vaticano, Diputado, podemos ir terminando. La última pregunta, frutilla del postre, sí, rápido. con el tema muy rápido, porque hemos preguntado una pregunta que sí, ahí le reconozco la honestidad intelectual de quienes contestaron la pregunta. ¿Es cierto que la empresa corrupta Odebrecht aportó fondos para la campaña Macri 2015, la campaña presidencial? Y se nos contestó que el apoderado del PRO dijo que reconoció que funcionarios de Odebrecht pusieron donaciones para financiar la campaña de Macri 2015 y también de Scioli. Con esto está todo dicho. Si a Macri lo financia Odebrecht o a Scioli le puso plata Odebrecht, queda claro que van a seguir gobernando para las grandes multinacionales y que solo el Frente de Izquierda los puede combatir. Gracias. Gracias, señor diputado.